En el video de hoy vamos a ver cómo se dio el positivismo en Brasil y en México. Antes que todo, debo aclarar que el caso de Brasil es siempre muy particular en la historia de América Latina. No solamente por el hecho de que no hubo un proceso de conquista como tal, sino un traslado del imperio, sino porque, como lo vamos a ver hoy, tampoco hubo una revolución independiente del mismo modo en que hubo en el resto de América Latina. Revisemos entonces cómo fue que se desarrolló el positivismo en Brasil y en México. La época en la que estamos es a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX en México había una lucha muy fuerte entre los liberales y los conservadores para organizar el tipo de gobierno que iba a tener ese nuevo Estado-Nación. El caso de México es paradigmático en la lucha entre liberales y conservadores porque entre 1824 y 1848 los historiadores indican que hubo más de 250 revueltas y que entre el periodo de 1841 y 1848 llegó a haber hasta 21 presidentes. Eso quiere decir que obviamente las tensiones eran demasiado altas y pues no había un acuerdo en cómo se iba a organizar el Estado. Así, los positivistas consideraron que los liberales y los conservadores no eran los sujetos más capaces para organizar una línea de progreso, porque los liberales eran incapaces de organizarse para el progreso y los conservadores jamás iban a permitir un progreso del tipo del cual los liberales estaban pidiendo. Por lo tanto, había que trascender ese periodo de lucha y constituir lo que ellos llamaron una dictadura virtuosa. Una dictadura virtuosa hace referencia a la posición de una persona que tenga la capacidad de organizar al pueblo, ¿sí? Que tenga el poder absoluto, pero que además tenga las herramientas científicas para hacerlo. Esto es, que sea una persona que haya tenido los estudios suficientes para poder ser el dictador. En México, los positivistas encontraron una figura muy adecuada a ese dictador virtuoso en la figura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, quien era un poco más joven que Augusto Comte, porque había nacido en 1830 y murió en París en 1915, fue un militar y un abogado muy destacado en México. Todas sus luchas militares normalmente fueron para apoyar a los liberales y sus primeras conquistas a la presidencia se hicieron basándose en el hecho de que la reelección no existiera. Si bien él tenía una buena relación con Benito Juárez, que había sido su mentor cuando él estudiaba Derecho, eso no fue óbice para que él no estuviera en contra de que Benito Juárez se reeligiera. Y a la muerte de Benito Juárez, el sucesor de Benito Juárez también se quería reelegir, por lo que Porfirio Díaz se rebeló contra ello y logró finalmente acceder a la presidencia en 1876. Durante su primer mandato, porque llegó a tener múltiples mandatos y de ahí fue todo el poder de su dictadura, en el primer mandato él se mantuvo muy fiel al hecho de que no existiera una reelección y permitió que Manuel González, digamos su sucesor en 1880, 4 años después, tomara el poder. Sin embargo, luego de que Manuel González entregara 4 años después su presidencia, vuelve Porfirio Díaz a gobernar y vuelve sobre la base de la misma premisa que tenían los positivistas, y es que la gente necesitaba paz en tiempos de guerra, porque si bien uno habla de revueltas pareciera que no fueran demasiado sangrientas, pero evidentemente sí tenían, digamos, en terror a la población mexicana, y la población que tiene terror pues fácilmente elige a alguien que sea un pacificador, que traiga la paz o que traiga la calma a un territorio. Hay que decir también que Porfirio Díaz no era necesariamente un positivista. De hecho, él no se afiliaba a la causa de los positivistas, pero los positivistas sí vieron en él el sujeto esencial para poder instaurar una dictadura virtuosa que le trajera orden al país. Como ven, la idea de los positivistas no era poner precisamente su figura, sino una figura que sirviera a sus intereses. Y sí, Porfirio Díaz fue muy útil a esos intereses porque mediante el control de la fuerza pública logró traer el orden que se necesitaba en México.
Pero, ¿qué pasó con el progreso? Bueno, el progreso para los positivistas siempre fue lograr llegar al desarrollo que ya Europa tenía. ¿Y cómo se lograba ese desarrollo? Por una apertura, o pues mediante una apertura económica extranjera. Eso quiere decir que los extranjeros pudieran invertir sus dineros en México y a cambio México les daba lo que más tenía, que si bien Estados Unidos les había quitado mucho, todavía tenía mucha tierra para entregar. Hablábamos en algún video anterior que la posesión de estas personas era de un 96%, es decir, el extranjero llegó a tener el 96% de los terrenos en México. Y obviamente, curiosamente, esto va a generar el germen de la Revolución Mexicana, lo que quiere decir que aunque los positivistas tenían toda la idea de restablecer el orden en México, no lo van a lograr porque es precisamente las estrategias del desarrollo económico las que van a llevar al surgimiento de una revolución que en principio podría considerarse contrapositivista. Pero al final del video vamos a ver por qué no es tan así. Miremos ahora el caso de Brasil. En Brasil, las luchas entre los conservadores y los liberales no fueron tan frecuentes ni tan duras. Si bien tenían diferencias políticas, casi nunca las llevaban al terreno de la confrontación. ¿Por qué? Porque dentro de sus diferencias tenían un interés común, la esclavitud. ¿Qué pasa si yo soy un esclavista, ¿sí? Sea conservador o sea liberal, y me enfrento con mi opositor político? Es decir, si soy liberal me enfrento con los conservadores. ¿Qué va a pasar? Que hay un miedo latente y una alta probabilidad de que la población negra esclava pues se rebele. Y eso no le convenía a ninguno de los dos, porque recordemos, Brasil y en general América Latina, pero en concreto Brasil, va a tener un sistema de plantaciones para sostener su economía. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a basar en la agricultura y en las plantaciones en su terreno para la economía. ¿Y cómo hace para sostener esas plantaciones en el modelo económico? Pues las sostiene mediante el trabajo esclavo. Cuando el Reino Unido da fin a la esclavitud, esto es 1880, van a pasar 80 años hasta que Brasil logre eliminar la esclavitud, así que no habían intereses de tanto los liberales y los conservadores de acabar con el sistema esclavista, y más bien el sistema esclavista casi que mantenía el poder de ambos. Sin embargo, digamos, los positivistas vieron en ello un problema porque no se estaba avanzando al ritmo del progreso. Recuerden que el capitalismo no se basa en el trabajo esclavo, es decir, el feudalismo está basado en el trabajo esclavo porque es un trabajo de plantación, pero una vez que usted necesita aumentar la capacidad de compra en el consumidor, usted deja de pensar en el esclavo como esclavo, esa persona como esclavo, sino que usted empieza a pensar en esa persona como trabajador que recibe un salario y que puede, digamos, contribuir al avance del capitalismo, es decir, puede convertirse en un consumidor. Esa es la idea. Sumado a este peligro de que los esclavos se rebelaran, los liberales y los conservadores tampoco habían entrado en unas disputas muy fuertes porque había un temor a la pérdida de unidad geográfica. Recuerden que Brasil es un país enorme y sostener un país enorme cuesta muchísimo trabajo, porque siempre hay luchas digamos, de diversas regiones que quieren independizarse, así que en Brasil era muy difícil mantener la cohesión de la nación. Casi que un punto de cohesión que había era el hecho mismo de la monarquía. Sin embargo, lo que se van a dar cuenta los positivistas es que si bien los conservadores y los liberales no funcionaban, ¿sí?, como grupos políticos, tampoco funcionaba la monarquía, porque la monarquía todavía estaba muy atrasada a los avances de progreso de la humanidad. Eso implicó para los positivistas que fuera necesario hacerle un golpe de estado al rey, o si ustedes lo quieren, una eliminación de la monarquía. No se le decapitó, pero digamos sí se le quitaron los poderes que tenía. Se acabó con la monarquía y se instaura
una república, pero como es un proceso ante todo positivista y es un proceso violento y es un proceso que en general tiene desorden porque estamos quitando una cosa y tratando de poner otra que no sabemos qué es, pues eso lo vamos a hacer de la mano de un militar que va a ser casi que el dictador virtuoso en el caso de Brasil. Y pues este golpe de estado que se va a dar en 1899 va a permitir lo que el apostolado positivista, que era el grupo de los positivistas fuertes en Brasil, llamó las reformas desde arriba. ¿Reformas en qué sentido? En el sentido de la abolición de la esclavitud, en el sentido de la separación de los poderes digamos, entre la Iglesia y el Estado, y en el sentido de buscar un antiparlamentarismo. ¿Por qué? Porque se consideraba que tener los parlamentos discutiendo nociones que el mismo general Deodoro, que había sido quien había organizado el golpe de Estado, podía decretar, digamos, si el general Deodoro por sí mismo podía organizar el país, era mucho mejor que hubiera un parlamentarismo. Estas ideas no se llevaron a cabo en concreto, pero sí, digamos, todas las ideas de progreso y de progreso económico que buscaban los positivistas sí se dieron en Brasil. Sin embargo, se dieron de una manera mucho más lenta a las que se dieron en México. Por eso se dice que en Brasil el populismo va a llegar unos 30 años después con Getúlio Vargas. Solo va a ser hasta la época de Getúlio Vargas porque recuerden que hubo digamos, una fuerte componente de la producción cafetalera entre 1889 y 1930 en Brasil. Y aunque hablemos de producción, realmente los positivistas se dieron cuenta que esta producción centrada y basada única y exclusivamente en el café era contraproducente para el progreso. ¿Por qué? Porque no había un comprador exacto para el café de Brasil. Lo que se hacía, o digamos, la política económica que se impuso entre 1889 y 1930 era que el café lo compraba el mismo gobierno y el gobierno guardaba todas las reservas de café y luego esas reservas de café, dependiendo de cómo subiera el precio a nivel internacional, iban a ser vendidas para que ingresara dinero. Pero esa era una opción muy retardataria porque dependíamos un poco o dependían los brasileños un poco de cómo fluctuaba el precio del café a nivel internacional, ¿cierto? Y lo otro que sucedía es que todo el dinero que recibían los productores cafeteros únicamente se reinvertía en la producción de café, así que no se expandía a otras fuentes. La única fuente a la que se expandió realmente fue la ganadería y fue toda la lucha que había entre Sao Paulo y Minas Gerais y lo que se conoció como el gobierno del café con leche, ¿cierto? ¿Por qué? Porque unos producían ganadería, leche, y los otros producían café. Entonces, esa división de la economía en únicamente dos sectores realmente llevaba a una ausencia de progreso en el largo plazo. Por eso, realmente en Brasil el positivismo se va a llevar a cabo hasta 1930, cuando llegue Getúlio Vargas y hable de la creación del Estado Novo, o de lo que llamamos un Estado fuerte y lo que va a ser el populismo positivista. Volvamos un momento a México. ¿Qué pasaba en México luego de la revolución, ¿no? Habíamos hablado de que las políticas económicas de Porfirio Díaz, si bien había tenido, digamos, Porfirio era un gobernante con muchísima aceptación, no fue declarado dictador como tal, sino que tuvo periodos de reelección. La gente evidentemente lo reelegía a él. Definitivamente eso no hizo que la revolución no se diera, ¿cierto? Y a consecuencia de la revolución, lo que va a suceder en México es un populismo que surge de esa revolución. Y viene la siguiente pregunta: ¿podemos decir que la revolución mexicana era positivista o realmente no estaba centrada en los principios de orden y progreso que formulaba el positivismo? Bueno, la verdad es que si uno revisa la Revolución Mexicana habla de instaurar un Estado fuerte, promover un desarrollo económico a una gran escala y favorecer la institucionalización de la sociedad, es decir, crear instituciones organizadas y sólidas. Todo eso
Digamos, son principios que un poco tienen que ver con el positivismo, por lo que realmente se puede decir que la Revolución Mexicana finalmente es la que más lleva a cabo este positivismo. Y no solamente, digamos, se puede ver en eso, sino también en cómo se institucionalizó la revolución, porque se va a crear el Partido Revolucionario Institucional, que uno pensaría que la palabra revolucionario e institucional no pueden caber en la misma frase. ¿Y cómo puede caber en la misma frase un partido revolucionario institucional si no es como orden y progreso? O sea, el orden dentro de lo institucional y el progreso dentro de lo revolucionario. Así que evidentemente es toda la carga positivista que va a haber en América Latina. Basado en lo que hemos visto del positivismo en América Latina a inicios del siglo XIX y de los dos ejemplos que vimos en el video de hoy, ¿creen ustedes que América Latina tiene en este momento gobiernos de tipo positivista? Si tienen alguna inquietud sobre lo que revisamos en el video de hoy o algún tema en el que quisieran que profundizara, no duden en ponerlo en los comentarios y con gusto lo resolveré. Espero tengan un muy buen resto de día y nos vemos en el siguiente video. Chao.